Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y para empezar el programa hablaremos de emprendimiento femenino y lo haremos con la directora de Guaira Madrid. Y continuaremos el programa hablando del uso de la inteligencia artificial en el branding de las empresas con el socio director de Comunitza. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Las mujeres han demostrado ser excelentes líderes y creadoras de negocios exitosos. Sin embargo, aún enfrentan obstáculos como la falta de acceso a la financiación y el estigma de género. Es importante fomentar la igualdad de oportunidades para que el emprendimiento femenino siga creciendo y aportando al desarrollo económico y social de las comunidades. Y precisamente de emprendimiento femenino hablaremos con Paloma Castellano. Ella es directora de Guaira Madrid. Paloma, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Encantada de saludarte, Paloma. Para empezar y para que os conozcan bien nuestros oyentes, explícanos un poquito qué es Guaira. Mira, nosotros Guaira nacimos hace ya 12 años y somos el hub de innovación abierta del Grupo Telefónica. Entonces, lo que hacemos es invertir en las compañías más exitosas y, ante todo, canalizar la innovación para Telefónica y para sus clientes. Uh-huh. ¿En qué sectores invertís principalmente? Bueno, invertimos. Telefónica es una compañía que está muy diversificada. Entonces, normalmente cuando decimos que somos la parte inversora de Telefónica, todo el mundo piensa en telco, ¿no? En el puro telco, en optimizar las redes, pero realmente estamos invirtiendo en prácticamente todos los sectores, porque Telefónica está ofreciendo productos y servicios a una multitud de empresas. Entonces, pues invertimos, cuando hablamos de tecnología, estamos ahora muy enfocados en toda esta revolución que hay alrededor de la inteligencia artificial. No solamente en la parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que nos va a quitar el trabajo a todos, sino también en toda la parte de lo que es ya una realidad de inteligencia artificial en procesos productivos, en cualquier tipo de ámbitos, ¿no? Tanto industriales como en cualquier tipo de ámbitos. También invertimos bastante en educación, estamos invirtiendo mucho en las nuevas tecnologías que darán lugar a lo que llamamos el metaverso, ¿no? En toda esa parte también. Estamos invirtiendo pues en fintech, ¿no? En cómo se están transformando las finanzas gracias a la tecnología, en general en múltiples ámbitos. No sería capaz de poner una valla a lo que hacemos. Sí, más que nada que te he hecho esta pregunta porque lo que decías tú, ¿no? Generalmente se asocia Telefónica con algo de telecomunicaciones, ¿no? Y para demostrar que no es así, ¿no? Que el abanico es amplísimo, ¿no? Hablando de servicios, ¿qué aporta Guaira a una startup? Bueno, nosotros yo creo que aportamos dos cosas principalmente, ¿no? La primera de ellas, somos un fondo de inversión. Entonces, como fondo de inversión aportamos capital a las compañías, les damos financiación a cambio de un porcentaje en esas empresas, pero yo creo que lo que nos hace muy únicos es ese acceso a Telefónica y a sus clientes. Entonces, nosotros, gran parte de nuestro tiempo, y yo siempre lo diré, al menos el 50% de mi tiempo está dedicado a desarrollar el negocio de las empresas dentro de Telefónica. Entonces, nosotros, por ejemplo, invertimos en toda España, estamos invirtiendo unos 2 millones de euros al año, un poquito más,
porque Guaira está presente globalmente, no Ujú. solamente en España. Y invertimos 2 millones de euros en nuevas compañías y estas compañías están generando negocios en Telefónica por 40 y pico millones de euros, 46 creo que cerramos el año pasado. Entonces es Ujú. como que estamos invirtiendo 2 millones pero generando 46, ¿no? Entonces siempre me gusta poner en la balanza realmente esta parte de generación de negocio. ¿Qué importancia tiene, Paloma, ahora que me hablas de esto, ¿no? Ujú. Telefónica me dices, aporta, ¿no? El contacto, el poner en contacto esas startups con vuestros clientes, de los clientes de Telefónica. ¿Qué aporta, ¿no? El hacer ese matching entre startups y quizás ya empresas más consolidadas, ¿no? Para abrir lo importante que es, ¿no? A lo mejor para abrir nuevas líneas de negocio, para abrir nuevos ritmos de trabajo, porque van a diferentes ritmos startups que empresas ya un poquito más grandes. Es importante, ¿no? Este matching entre empresa ya consolidada y una startup. Claro, a ver, yo creo que ya está cambiando bastante el mercado. O Mm, sea, cuando nosotros llegamos aquí era muy difícil, ¿no? Ese sí. lenguaje entre una startup y una corporación, ese voy a asumir el riesgo de apostar por una empresa pequeñita. Yo creo que ha ido cambiando un poquito el mercado y que nosotros también hemos sido un poco punta de lanza, ¿no? Ujú, Abriendo camino a la gente. Entonces, al final, una startup, la mejor manera siempre va a tener cualquier empresa de financiarse, o sea, puedes intentar financiarte con inversor privado, puedes intentar financiarte vía deuda, la mejor manera de financiarte va a ser siempre utilizando a los clientes, ¿no? ujú, Dando un servicio que los clientes puedan usar. Entonces, normalmente cuando eres una empresa pequeña, llegar a esos clientes es un poco complicado. Entonces, en Telefónica les estamos ayudando a llegar ahí. Tomamos apuesta contratando a estas empresas y las ayudamos también a vender sus productos innovadores a otros ujú, clientes. ujú, Sí, o sea, para mí es básico porque es la manera de hacerlas crecer. ujú. Cuéntanos un poco más acerca de qué es Scale Up Woman. Pues mira, Scale Up Women lo creamos hace ya, pues yo creo que fue en 2016, hace ya 6 años, como parte de nuestra conciencia de intentar ayudar a las sociedades donde operamos, ¿no? Ujú, Entonces te das cuenta de que hay muy poca mujer en el mundo de las startups, ¿no? Hay muy poca mujer en el mundo tecnológico. Yo siempre diré además que para mí el futuro es tecnológico, o sea, va a mm, ser tecnológico y no podemos dejar de lado al 50% de la población. Entonces tenemos esa parte de concienciación de necesitamos que haya más mujeres aquí, porque creemos además que y muchísimos estudios lo refrendan, que la diversidad aporta valor, las empresas diversas fracasan menos, tienen mejores ratios de éxito. Entonces, creemos que no solamente porque la tecnología tiene que incluir ese pensamiento del 50% de la población, tenemos que hacer tecnología que trabaje absolutamente para todos, y luego también porque es que de hecho es que es buena idea invertir en mujeres. ujú, Es buena idea porque cuanto más diversa es la empresa, mejores probabilidades de que tu inversión salga mejor, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, lanzamos una iniciativa para intentar promover que hubiese más mujeres en el mundo emprendedor. Entonces, no nos basamos únicamente en vamos a intentar invertir más en mujeres, sino que el problema de la presencia de las mujeres en el mundo emprendedor y en el mundo tecnológico es multifactorial, o sea, no puedes asociarlo solamente a una causa. Hay ujú, menos mujeres estudiando tecnología, entonces como hay menos mujeres estudiando tecnología, llegan menos mujeres a la empresa claro. privada, hay un factor sociocultural, ¿no? De las mujeres hacia el cuidado, no hacia la gestión, o sea, hay muchísimas capas, ¿no? Y también hay una capa en la inversión. Cuando hay menos mujeres en el mundo inversor, hay una tendencia a que se invierta menos en proyectos generados por mujeres, por puras redes de contacto. Entonces, entendiendo ese problema, hemos intentado trabajar sobre las diferentes capas, ¿no? Ujú, Hemos colaborado con otras asociaciones de fomento de presencia de mujeres en roles directivos. Lanzamos constantemente, de hecho tenemos mañana un evento en Barcelona, mm, en Juno House, donde estamos hablando de Scale Up Women, ¿no? E intentamos también promover que haya más mujeres emprendiendo y darles voz, generar role models para que se animen más chicas a hacerlo, o más mujeres profesionales. ujú, sí. Y también levantamos debates, ¿no? Nuestro objetivo también es dar formación a las mujeres que quieran invertir y a las mujeres que quieran emprender. Y ante todo levantar debates, ¿no? De por qué está sucediendo eso y qué podemos hacer para cambiarlo. Ujú, Entonces, por ejemplo, en Venture Capital en España, el Venture Capital es quien está invirtiendo en startups, quien está invirtiendo en tecnología. Solamente hay un 30% de mujeres trabajando en Venture Capital, ujú, pero lo que es un poco más dramático es que solamente hay un 15%
de mujeres en los órganos de decisión. En aquellos órganos donde estás diciendo invierto en esta startup, solamente hay un 15% de voces femeninas. Entonces, estamos trabajando con muchas entidades para intentar que haya más mujeres inversoras. De hecho, recientemente habéis llegado a un acuerdo con Women Angels for STEAM. Cuéntanos un poquito en qué consiste este acuerdo. Pues mira, Women Angels for STEAM es una asociación que nos encanta. Es una asociación de mujeres profesionales que han decidido ser business angels y destinar parte de su patrimonio en invertir como business angels, que está muy bien porque generamos sector, pero es que además han decidido que van a invertir en mujeres, ¿no? Entonces, es una asociación que tiene ya más de 150 directivas como miembros y que están moviendo muchísimos proyectos al año. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido asociarnos con ellas porque compartimos muchísimos valores, ¿no? Ellas están realizando cursos de formación constantemente para su red de mujeres directivas, ¿no? ¿Por qué esa directiva que sí que tiene capital no decide invertirlo en business, o sea, en proyectos tecnológicos, ¿no? Entonces, realizan acciones de formación para explicar qué es ser business angels, qué implicaciones tiene, cómo hacerlo. Vamos a realizarlas, ya lo hicimos el año pasado y vamos a continuar con ellas, apoyándolas en estas partes de formación. Y ante todo nosotros, para invertir en mujeres, necesitamos que nos lleguen más proyectos de mujeres. Entonces, lo que estamos trabajando con ellas es esa compartición de deal flow, que lo llamamos, ¿no? Cuando nos llega a nosotras un proyecto que es demasiado temprano y que está liderado por una mujer, pasárselo a ellas. ¿Sí? Y cuando ellas reciben un proyecto que ya está avanzado y que lo han estado trabajando y han invertido como business angels, nos lo pasan a nosotras para analizarlo. Entonces, al final es una muy buena asociación porque nosotros estamos invirtiendo en una etapa un poquito más avanzada, pero necesitamos que haya alguien que invierta en los proyectos desde la primera etapa para que esas mujeres consigan hacer crecer el proyecto y podamos invertirlas después. Porque a día de hoy los proyectos liderados por mujeres cuentan con menos financiación. ¿Es ahí donde está el problema, que no salgan más mujeres emprendedoras? Es curioso, yo creo que también tiene mucho que ver con, además justo este mes, ¿no? Estamos hablando largo y tendido sobre el rol de la mujer, ¿no? Y de cuál es, como te digo, es muy difícil asignar una causa única a las cosas. Pero sí que es cierto que hay menos proyectos en los cuales haya una mujer. O sea, de hecho, el último estudio que hizo la gente de Endeavor, nuestros amigos de Endeavor con for Startups, de ecosistema español, había solamente un 13% de proyectos liderados por mujeres. Y estos proyectos reciben un 1,8% de la financiación. Es decir, son menos y reciben menos capital. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a muchísimas causas. O sea, desde mi punto de vista no puedes asignarlo únicamente a una. Se debe también a lo que decíamos de que hay menos mujeres invirtiendo, ¿no? Y al final son redes de contacto a través de las cuales llegas al capital. Se debe también a que muchas veces a las mujeres nos cuesta más ir a pedir dinero. O sea, parece una tontería, pero tienes unas métricas muchísimo más sólidas. O sea, cuando llega un proyecto femenino pidiendo dinero, suele pedir menos capital. ¿Sabes? Es como lo justo y necesario solo. Y suele pedirlo ya en un proyecto más avanzado, ¿no? Son más austeras, ¿no? en la gestión de recursos. Normalmente son también proyectos, como decíamos antes, cuanto más diverso es el proyecto, suele tener menores ratios de fracaso, mejores ratios de éxito, pero bueno, es que no puedes ir solamente a una causa. Entonces yo creo que hay que atacar el que haya más mujeres invirtiendo desde etapas más tempranas, hay que generar mayor número de role models, ¿no? de mujeres que ya hayan pasado por aquí y que se dediquen a evangelizar. Y también actuar desde las etapas formativas. Porque vosotros que recibís en Guaira, supongo que muchos proyectos emprendedores, ¿qué número de proyectos os llegan más o menos de mujeres? Porque yo sé que por aquí, por nuestro programa, sí que han pasado muchas mujeres emprendedoras con proyectos chulísimos que a veces no han llegado a buen puerto, como tampoco han llegado a veces los de los hombres, que esto es lo generalizo, ¿eh? Pero, ¿qué número de mujeres realmente se atreven a emprender? Es decir, cuando ya has tomado la decisión, ya veremos las dificultades con las que nos encontramos, ¿no? Pero en el momento de decidir, ¿hay mujeres con decisión que pongan los proyectos encima de la mesa? Claro, ¿no? Y hemos invertido en proyectos de mujeres. De hecho, pues estamos más o menos en proyectos liderados por mujeres, estamos aproximadamente entre un 18-20%, ¿no? Depende de cómo estemos, o sea, de dónde hagamos el corte de medición.
Y en el mercado es eso, el mercado está en torno, pues el último estudio que veíamos era del 13%, está por ahí, dependiendo de dónde vayas buscando la cifra, está el techo de cristal está en torno a ese 20% de mujeres emprendedoras. Llegan buenos proyectos. Ten en cuenta que además estamos hablando de emprendimientos tecnológicos. Claro. Que, por ejemplo, cuando hablas de salud, ¿no? Y estás hablando de emprendimiento en la rama biosanitaria, suele haber más proyectos femeninos. Pero cuando estamos hablando de proyectos tecnológicos, suele llegar menos, ¿no? Es que estás justo en el sesgo. Y luego, emprendedoras en este país, hay muchas, ¿eh? O sea, y es bastante equiparable, porque para mí una emprendedora también es una peluquera, ¿no? Que monta su propio negocio y lo gestiona. Estamos hablando de un emprendimiento muy, muy encapsulado. Y las cifras están, dependiendo de dónde las busques, estamos hablando de que solamente hay entre un 13-18% de proyectos de mujeres. Vamos a estar hablando en esa horquilla. Y en el tema de la inversión, ¿no? Que nos comentabas, ¿no? Que en Venture Capital un 30%, pero en toma de decisión un 15%. ¿Por qué les cuesta tanto, ¿no? Las mujeres entrar en el mundo de la inversión? Porque mujeres que tienen capacidad para poder entrar, de lo que dice la frase, ¿no? De haberlas haylas, pero ¿por qué les cuesta tanto entrar en este sector? Yo creo que es muy cultural, ¿no? También, yo creo que ahí estamos haciendo entre todos, yo creo, un gran esfuerzo para intentar promover el que haya más chicas, ¿no? Que elijan la carrera de inversión y la carrera de tecnología. Pero sí que hay como una barrera, ¿no? El mundo de inversión es típicamente muy masculino, no sé, todos pensamos en este logo de Wall Street, y cuando ya tipificamos a una mujer, es más una mujer pensada en cuidados, ¿no? Se nos educan otros roles, ¿no? En menor agresividad en muchas ocasiones, y la agresividad está muy asociada al mundo de la inversión. Entonces yo creo que también aquí esto es un tema de romper barreras, ¿no? Hay mujeres en el Venture Capital español que además yo creo que imprimen unos valores muy característicos a sus fondos, ¿no? Los hacen diferentes. O sea, a mí, por ejemplo, fondos de inversión como Cafán, con Carina, que tiene la impronta de Carina, o Seaya, que tiene la impronta de Beatriz, o el Aura de The Venture City, también genera, o sea, son fondos diferentes en su gestión. Sonia, que es partner de Kibo, ahí le imprimen una diferencia en la gestión de los fondos, y todas ellas, todas las mujeres en el Venture Capital español, estamos intentando inspirar o atraer a más chicas jóvenes para que trabajen como becarios, para que trabajen como becarias en los fondos, inicien carrera aquí, ¿no? Hay iniciativas como Level 20, por ejemplo, Diversity VC, con las que colaboramos con todas ellas para intentar que haya más mujeres en Venture Capital. El tema de esta globalización que se ha producido, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de invertir, precisamente en el mundo de la inversión, ayuda a que las mujeres tomen el paso, ¿no? A decidirse en invertir. Lo digo porque ahora ha cambiado un poco la visión que teníamos del típico inversor, ¿no? Persona con dinero, con cierto capital, que tiene que ya invertir una cierta cantidad. Ahora, con esta globalización, ¿va a ayudar a que las mujeres se decidan más a la hora de invertir? Yo creo que sí. O sea, al final, las iniciativas, por ejemplo, de crowdfunding, están bajando muchísimo las barreras de entrada. Todas estas redes de business angels que también tienen un foco femenino, porque sí que es cierto que en todas estas iniciativas de inversión el perfil es típicamente masculino. Sí. O sea, cuando hablas de crowdfunding, además de crowdfunding de cualquier sector, ya no solamente de startups, ¿no? Normalmente son inversores masculinos, ¿no? Los que tienen estas plataformas, y también están actuando ellas para atraer a más mujeres, porque tenemos poder adquisitivo. Sí que es cierto que somos más conservadoras en nuestras tendencias de inversión, y yo creo muchas veces por desconocimiento. Por eso es tan importante todo lo que están haciendo asociaciones como Women Angel for STEAM, en la formación de mujeres de, oye, existen estas vías de financiación. Pero sí, yo creo que ayudará. O sea, va más lento de lo que a mí y a muchas mujeres en este sector nos gustaría, pero avanza. ¿Qué acciones crees que se deberían llevar a cabo, ¿no? para intentar revertir de forma un poco más acelerada esta situación?
Ya sé que no tienes la Pues bola de bueno, cristal y que los deseos son deseos, ¿no? no, Pero bueno, es intentar. Yo creo que tenemos entre todos un poco el librillo, ¿no? O sea, ya llevamos muchos años mm, intentando hacer esto, ¿no? Entonces, creo que levantamos el debate de inversión hace como un par de años, sí. eso ayuda mucho, ¿no? Cuando digo el debate de inversión me refiero a que haya más mujeres en órganos de decisión. Ujú, La visibilización también de cómo están las cosas ayuda muchísimo. ujú, Entonces, el comunicar entre todos los datos que existen en el sector y el intentar retratarte año a año para ver si han cambiado o no han cambiado, tiene un efecto, ujú, clarísimamente. Lo que pasa es que también necesitas actuar en otras etapas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo trabajo, o sea, ayudo a otras chicas jóvenes, ¿no? A pensar sí. carreras en tecnología, estoy colaborando con alguna asociación para Mm, mentorización de chicas un poco más jóvenes. Yo creo que todas las iniciativas que se están haciendo de Diversity VC, de Level 20, de intentar añadir diversidad a los Venture Capital, ya no solamente entendida la diversidad femenina, que es la que nos está ocupando ahora, sino otro tipo de diversidad dentro del Venture Capital está ayudando. El hecho de decir, oye, pues voy a publicar unas plazas de becario y voy a intentar que estas plazas de becario cubrirlas con perfiles diversos, ¿no? Eso está ayudando. El enseñar también qué es lo que se hace en un VC ujú, a todas estas jóvenes que están en carreras universitarias y decirles, oye, que este trabajo también puede ser para ti. El visibilizar los perfiles, los role models de mujeres emprendedoras, ¿no? Y decir, esto es una carrera. O sea, hay mujeres emprendedoras maravillosas, pues por ejemplo, no sé, recuerdo a Mercedes, a las hermanas Iborra, dos hermanas ujú. que tienen una empresa en agrotech que es líder no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Tenemos perfiles como el de Rebeca Minguela, que es una mujer maravillosa que dejó su trabajo en consultoría para fundar una startup y ahora ya va por el segundo emprendimiento, ¿no? Con Clarity. Entonces, dar voz y dejar a estas mujeres inspirar a otras, creo que es relevante. Ujú. Pero no Eh, hay bola de cristal. No hay bola de cristal. Paloma, ya para ir finalizando y centrándonos en Guaira, ¿cuáles son vuestros próximos objetivos, los más cercanos? Bueno, yo creo que nuestro objetivo es seguir llevando innovación a Telefónica. Mm, Tenemos varias historias de éxito, de creación de nuevos negocios con Telefónica de España, como por ejemplo, hemos colaborado, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que Telefónica iba a vender placas solares. mm, Pues Telefónica tiene una empresa junto con Repsol de placas solares, que es Solar 360, y la tecnología que hay debajo de esa empresa es una tecnología de una empresa Guaira, de una pequeña empresa. Entonces, el replicar esos casos de éxito a corto ujú. plazo, tenemos alguna cosilla metida que aún no puedo anunciar, pero que Bueno, creo que podríamos anunciar dentro de estaremos poco. atentos. Eh, estaremos atentos. Seguir replicando esos casos de éxito. Seguir invirtiendo, yo creo que lo hemos hecho con cautela y buen paso a lo largo de los años, ayudando a hacer crecer este sector. Este sector se ha multiplicado pues, desde que yo llevo aquí, yo creo que por prácticamente 20. Estaba intentando sacar cifras ahora, pero desde que empezamos en 2011 hasta este último año que se invirtieron, bueno, este último bajó un poquito, pero hasta el récord de 4.000 millones de euros. Ujú, Creo que cuando yo empecé en esto, es que depende también de las fuentes de medición, pero debíamos estar por los 200 ujú. millones de euros invertidos en startups y ahora 4.000. Entonces es un orgullo el haber estado desde Telefónica apoyando y ayudando esto. Entonces ese va a ser otro de nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Seguir haciendo crecer el ecosistema español. Y Paloma, así para finalizar, para las personas que nos estén escuchando, que quieran más información o directamente contactar con vosotros, dinos a qué página tienen que remitirse para tener todos los datos rápidamente. Pues mira, nosotros somos muy activos en redes sociales, se nos puede encontrar en @guairaes Ujú. en Twitter y se nos puede contactar a través de ahí. Y luego tenemos nuestra página web que es www.guaira.es y ahí tenemos un formulario de contacto y luego todos los perfiles del equipo somos muy accesibles en todas nuestras redes. Pues Paloma, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por hablarnos un poquito de la situación del emprendimiento femenino y ese acuerdo al que habéis llegado con Women Angels para la inversión en startups lideradas por mujeres. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo, adiós. Hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa,
un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La inteligencia artificial está revolucionando el branding de las empresas al permitir una personalización más precisa y efectiva. Con el uso de algoritmos de aprendizaje automático, las empresas pueden recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre sus clientes para crear campañas publicitarias y de marketing más relevantes y atractivas. Además, la inteligencia artificial también puede ayudar en la creación de logos, diseños y mensajes de marca. De todo esto hablaremos con Javier Velilla, es el socio director de Comuniza. Javier, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Encantado de tenerte en el programa. Para empezar y para conoceros un poco mejor, cuéntanos qué es Comuniza. Somos una consultora de branding, hacemos proyectos de estrategia de marca, de identidad visual, de identidad verbal para organizaciones de todo tipo. Es decir, trabajamos un poco qué ofrecen hacia el mercado, cuál sería la palabra que les define, que sería el nombre, el naming, y un poco cuál es su lenguaje visual en todos los puntos de contacto, no solo en el logotipo, sino en cómo tienen que estar en redes sociales, cómo son sus piezas en un sales folder, en una presentación, y cuál es la experiencia de usuario general que tienen un poquito con sus diferentes públicos. ¿Cómo nos definirías, Javier, el perfil de vuestro cliente? Es un cliente que tiene problemas complejos, es decir, que le ha cambiado el modelo de negocio, que le ha cambiado la capa tecnológica con la que se relaciona con su mercado y que los insights, las necesidades que tienen sus usuarios son un poquito distintas. Entonces yo siempre digo que están como en la tormenta perfecta. Cambio tecnológico, cambio social y cambio de modelo de negocio es un poco lo que le está sucediendo ahora a muchos empresarios y necesitan un poco replantear la marca, ¿no? Y yo siempre les digo a los empresarios con los que trabajamos que se acabaron las ventajas competitivas, es muy difícil tener un producto o un servicio mejor que otra empresa de la competencia y si lo tienes probablemente te copiarán muy rápido. Y la manera de conseguir una ventaja competitiva en el tiempo seguramente es la gestión de marca, ¿no? Es lo que hace que elijamos un coche de otro coche, un móvil de otro móvil o un destino vacacional de otro destino vacacional. Principalmente es la marca. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Pues nos fundamos en 2010, llevamos por lo tanto casi 13 años y hemos trabajado para unos 800 proyectos. ¿Cómo ha sido vuestra transformación? Porque desde el 2010 que iniciasteis a fecha de hoy, sobre todo los cambios tecnológicos han ido a pasos agigantados, diría yo, sobre todo en estos últimos años. ¿Cómo ha sido toda vuestra transformación? Porque dedicándoos a lo que os dedicáis, tenéis que ir a la mano de la formación continua y del cambio continuo también. Totalmente. Nosotros siempre hemos trabajado muy expuestos a la tecnología, hemos trabajado para grandes organizaciones tecnológicas, para todas las tech, las fintech, las biotech, las health tech, es decir, por un tema de trayectoria hemos trabajado muy intensamente en este tipo de sectores, muy expuestos a la tecnología y desde mi punto de vista, igual que ya no tiene sentido decir que podemos hacer un trabajo con o sin ordenador, o con o sin luz eléctrica, a mí me parece que como ya no podemos hacer trabajos con o sin tecnología muy avanzada. Es decir, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con los procesos, con las empresas, va a tenerse que dotar obligatoriamente de alta tecnología. Y yo creo que lo que está sucediendo en los últimos años, y si me permites, incluso en los últimos días, es un indicador muy claro de la importancia de la tecnología para ser mejores profesionales y para ser más competitivos con las organizaciones en las que estamos. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que podamos encontrar en mercado? Desde mi punto de vista, sobre todo la parte de análisis, que tiene que ver con plantear bien la pregunta. Yo creo que cuando te han cambiado todas las respuestas, que en ese escenario es en el que estamos, es decir, todo ha cambiado tanto que las respuestas son distintas, hace falta plantear nuevas preguntas. Y eso implica entender bien el contexto, entender muy bien las dinámicas, entender muy bien las fuerzas subyacentes que están modificando la situación y dar certezas a los empresarios
para que esa toma de decisiones, para que esa apuesta de futuro sea lo más acertada posible. El branding tiene que ver con una mirada a medio plazo, largo plazo. No respondemos al hoy, pero sí respondemos de cómo va a ser tu organización o cómo se acerca tu organización a su mejor versión. Nosotros somos muy buenos en replantear cuáles son las fuerzas competitivas que tiene una empresa y orientarlas hacia el futuro. Ujú. Javier, hablando del tema que comentaba al inicio de esta entrevista, ¿cómo dirías que está irrumpiendo la inteligencia artificial en el branding de las empresas? ¿Cuál ha sido la evolución? Porque en los últimos días el tema de la inteligencia artificial, vamos, es que está arrasando, yo diría que en todos los sectores. En boca de Sí, todos. sí, Fíjate, correcto, en boca de todos. en solo 5 días el chat GTP, que es el formato este conversacional, ¿no? Sí, 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 Alcanzó 1 millón de usuarios en 5 días. sí, Su sí. antecesor, que es el modelo 3 de este chat, tardó 2 años en llegar a esta cifra. Y esto un poco indica la efervescencia, ¿no? La voracidad de cómo evoluciona esto. Desde nuestro punto de vista, todo lo que tiene que ver con algoritmos ya está en nuestro día a día, ¿no? Aunque no lo sepamos, estamos condicionados por el contenido que consumimos en Internet o en las redes sociales, la publicidad personalizada. Es decir, el algoritmo ya está en todos lados y para una empresa creativa como la que yo dirijo, ¿no? Para Ujú, una empresa que lo que buscamos es sorprender, son herramientas que van a transformar radicalmente todos nuestros procesos, incluso todas nuestras creencias, ¿no? Yo creo que son herramientas altamente transformadoras y que cambian por completo todo lo que estamos haciendo y nosotros lo estamos incorporando en muchos procesos. Por ejemplo, pues por fortuna o por desgracia, nuestro día a día es que nuestros clientes nos facilitan mucha información. Mucha es mucha. Claro, yo le puedo pedir al chat GPT, por ejemplo, que me haga un resumen de las ideas clave ujú, y me permite leer como más deprisa, ¿no? Oye, pues me dice, estas son las ideas clave y yo a partir de aquí puedo procesar de manera mucho más ágil la información. Le puedo plantear, por ejemplo, que me plantee hipótesis, que me plantee, oye, proponme 5 conceptos clave que me orienten en este tipo de reto. Entonces, este tipo de conversación, este tipo de relación persona-máquina, máquina-persona, esta interacción te agiliza muchísimos procesos y te permite trabajar con más posibilidades y de manera mucho más ágil. ujú. Porque Javier, centrándonos en el branding de las empresas, que es vuestro core business, para Sí. implementar en el branding la inteligencia artificial, ¿es necesario contar con una gran cantidad de datos? No obligatoriamente. Fíjate, ahora principalmente lo que está como más de moda de inteligencia artificial tiene que ver con la conversación. Y Sí. son estas traducciones, por ejemplo, de texto a texto. Yo en ChatGPT le hago una pregunta en texto y me contesta en texto, Sí. ¿no? Hazme un resumen dime las 5 ideas clave o sea, le voy haciendo diferentes preguntas y ya no es tanto buscar, que es lo que hacemos en Google, Ujú, sino conversar, que es lo que ujú, hacemos en este tipo de sitios. Lo puedo hacer de texto a texto, pero lo puedo hacer también de texto a foto. Es decir, yo le puedo escribir cómo me imagino que sea una imagen y me genera una imagen específica, única, a partir de la mezcla de otras imágenes que ya existen por ujú, Internet. Es decir, en realidad no está creando algo nuevo totalmente ex novo, sino que hace una fusión de cosas ya existentes, pero de texto a foto puedo construir, pero están apareciendo cada vez más herramientas, por ejemplo, de texto a vídeo. sí. Es decir, yo escribo un texto y el algoritmo es capaz de generar un vídeo que encapsula ese contexto, ese contenido en un formato que tiene vídeo, que tiene movimiento, que tiene imagen y que tiene sonido y que todo eso funciona perfectamente en algo que solamente me ha exigido a mí escribir un pequeño texto. Ujú. ¿Cuáles son los principales beneficios que nos puede aportar el uso de esta inteligencia o de esta tecnología en el branding? Permite trabajar mucho más deprisa, permite hacer pruebas mucho más rápido, permite plantear hipótesis mucho más sencillas, permite además colocar elementos creativos o en el inicio del proyecto porque me permite especular, permite también trabajar muy rápido con el cliente porque puedes hacer pruebas en muy baja resolución, con bajo esfuerzo, con bajo coste, de manera que puedes ver muy cerca del cliente si ese elemento funciona
o no funciona. A mí me parece que es como una muleta, como un apoyo a todos los procesos creativos a los que les colocamos esteroides, ¿no? Te Ujú. permite ser más fuerte, más rápido, más ágil, y esta capa de esteroides nos permite como ser muchísimo más eficientes. Yo no creo que los algoritmos todavía hoy resuelvan todas las dudas, todas las cuestiones, pero sí que nos permiten, vuelvo, ser más fuertes, más rápidos, más listos y más ágiles. Con voy a decir, el mal uso de la inteligencia artificial, Ujú. podemos correr el peligro de una despersonalización de nuestra marca y, por tanto, que afecte esto a la relación con nuestros clientes. Absolutamente. Aquí el desafío y la pregunta, yo tengo las mismas dudas y ojalá tuviese las respuestas, es todo está yendo tan deprisa que no tenemos respuestas a muchas preguntas en clave de ética, en clave de propiedad intelectual, en clave de reutilización. Es decir, aquí hay muchas preguntas que están en la mesa y es muy probable que esta inteligencia artificial genere como una capa menos humana, ¿no? Y de Ujú. hecho ahora mucha gente que se dedica a la perspectiva de futuro está diciendo que la solución para los humanos será ser más humanos y cómo nosotros incluso a las marcas les estamos recomendando ser más humanas, por lo tanto que fallen con más matices, con más artesanía, con más craft para responder a un poco lo totalitario del algoritmo, absolutamente. Y nosotros no tenemos todas las respuestas. Sí que me parece una herramienta brutal que hay que tener en cuenta y nosotros de momento la prevención que hacemos es súper útil para trabajar en procesos, no la vamos a trabajar de momento para el resultado final. Ujú. Ahí quizá es donde radique el peligro, ¿no? Que no se utilice como Efectivamente, herramienta, sino como resultado final, ¿no? Eso ocurre en los textos. efectivamente. Sí, Decías tú que te puede efectivamente. escribir cualquier texto, pero ningún texto tendrá el alma de si lo escribo yo de mi puño y letra, o no tendrá el sentimiento. Totalmente, y luego ciertas imprecisiones. Yo llevo unos días jugando con este tipo de algoritmo y les hago preguntas complejas que son muy técnicas, que son de los ámbitos que yo conozco. Ujú, Y las respuestas, si yo no fuese experto, me darían el pego, por decirlo así. Pero cuando yo soy experto me di cuenta que siempre hay una cierta fricción, hay algunos elementos que chirrían y tiene que ver que la respuesta no es perfecta. Entonces, todavía los humanos, o sea, hoy un experto te da una respuesta mucho mejor que este tipo de algoritmo. Lo malo es que para el Lego, para el que no es experto, si yo le pregunto sobre física cuántica, que yo no soy experto, la respuesta va a parecer verosímil. ujú. Otra cosa es que sea verdad, porque verosímil y verdad no es lo Claro, mismo. porque hay que tener en Y cuenta sucede, que sí, que estas tecnologías cogen la información que encuentran en Internet, en todas efectivamente, partes, la buena y la mala información. efectivamente. Ese es el gran tema, pero incluso en la construcción de imágenes, es decir, Ujú, lo que tiene que ver en la traducción de texto a imagen, si tú creas un personaje, oye, quiero una persona de tantos años con tan vestido, parece que funciona, pero cuando haces zoom en la imagen, normalmente ves que las manos están mal construidas. Por ejemplo, que tiene una mano izquierda en el sitio donde tendría que haber una mano derecha. Es ujú, decir, todavía hoy hay elementos donde cuando nos fijamos muy en concreto, no acaba de funcionar bien y por eso tenemos que ser como muy prudentes, porque da una apariencia de verosimilitud, ujú, pero no es verdad. claro. Pero estamos muy cerca, yo pienso que estamos muy cerca y cuando digo muy cerca es que en muy poco tiempo vamos a ser incapaces de distinguir lo que es real de lo que es artificial. Ujú. Y ¿Cuál eso es? cambia todos los procesos narrativos, de ficción o de branding, de creatividad, lo cambian por completo porque vamos a ser capaces de construir una persona que no existe, pero que tiene toda la semejanza de que existe. Ujú. ¿Cuáles van a ser los principales retos? Creo que hemos nombrado algunos, a los que se dan a enfrentar los profesionales del sector en referencia a la inteligencia artificial. No tanto en sí la herramienta, sino los profesionales Claro. que van a utilizar esta herramienta. Esto es una herramienta que democratiza muchos procesos y por lo tanto va a aplanar mucho lo que es un experto. Antes, para trabajar un determinado software de diseño, de creatividad, pues había un conocimiento técnico que este tipo de algoritmo lo elimina porque es escribir un texto y me convierte la imagen. De hecho, ahora se está hablando que va a aparecer una nueva figura profesional que van a ser los expertos en prompts.
Los prompts Ujú, son estas frases que escribimos para que los algoritmos nos contesten. Y sí. va a ser como una profesión que aparece, que al mismo tiempo, esta profesión que aparece va a afectar al conjunto de las profesiones que tienen que ver con la gestión de contenidos del conocimiento, donde ahí se modifica todo. Yo creo que la transformación es radical y que van a cambiar evidentemente todos los procesos. Aquí hay un segundo tema también, que es esta implantación que será masiva en un tiempo no muy largo, tiene que tener un proceso más transparente, más revisable, más ajustable, porque hoy estos algoritmos son cajas negras, Ujú, donde no sabemos cómo funcionan ni sabemos con qué reglas se ciñen. ujú. ¿Y cómo va a afectar? Porque, claro, lo decías tú, ¿no? Esto globaliza mucho el mercado en todos los sectores, Ujú. creo yo. Es decir, profesionales que no lo eran tanto van a ser capaces de generar productos, Sí, y esto también va a afectar, quieras o no, a la competencia en el mercado, a la competencia en el sector, a los precios, va a afectar absolutamente a todo. Esto también va a sí. ser un problema a los que las empresas como vosotros vais a tener también que estar ahí batallando. Absolutamente. Yo Ujú, creo que esto que comentas, este escenario está en la mesa y que empresas que queramos prepararnos para el futuro, tenemos que empezar a hacer deberes en esta dirección porque evidentemente muchas de las reglas que regían nuestro mercado y nuestra actividad van a saltar por los aires en un plazo corto. Hoy todavía en un formato muy tentativo, exploratorio, ¿no? De prototipo, pero que evidentemente este tema está en la mesa y de la misma manera que el proceso de buscar información, Google lo cambia por completo, ujú, el proceso de crear contenidos va a cambiar por completo en un plazo muy, 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 muy corto. ujú. Javier, para ir finalizando y centrándonos en Comuniza, ¿cuáles son vuestros próximos objetivos, los más cercanos? Nosotros estamos trabajando principalmente en un plan de internacionalización. Nos parece que las marcas tienen graves retos, no solo en España, sino en el exterior. Y un poco nuestra hoja de ruta es tener presencia más estrecha en Latinoamérica. Hoy estamos facturando allí el 30% de nuestra facturación. Y la idea es este trabajo que estamos haciendo de momento en remoto desde España y con mucho viaje y, por ejemplo, con mucho teletrabajo, porque la pandemia, por ejemplo, normalizó el teletrabajo y nos permitió trabajar en Argentina, en Colombia, en México, en Brasil, en Panamá, sin necesidad de viaje constante. Hemos hecho algunos proyectos para empresas multilatinas gigantes a los que no hemos visto en 3D, que digo yo, nunca, Ujú, siempre solo en 2D. El desafío que tenemos ahora es estrechar la presencia en Latinoamérica y seguramente tener equipo allí en el que nos permita acceder más a clientes de este estilo. porque ahora dónde tenéis presencia, digamos, con equipos, ¿aquí en España únicamente o En también? España únicamente. Sí, sí, en Latinoamérica de momento estamos trabajando desplazándonos allí y en distancia. En España estamos en Madrid, tenemos equipo también en Valencia y hemos abierto hace poco también equipo en Galicia. Ujú. Ya que me estás hablando de Latinoamérica, que es vuestro próximo objetivo de expansión, ¿en qué Ujú. momento se encuentran allí, tecnológicamente hablando? Cuando hablamos aquí estamos hablando de inteligencia artificial ya prácticamente Sí. en todos los sectores, en qué etapa se encuentran allí? Ahí hay una brecha más grande entre las grandes empresas que están muy acostumbradas a trabajar con tecnología, están muy intensivas en tecnología y además tienen la suerte de que muchas veces son multilatinas, es decir, en Ujú, vez de trabajar solo su país, trabajan en horizontes de 250 a 300 millones de clientes, que es algo que cambia mucho las reglas de juego. Ese tipo de empresas sí está al día de lo que está sucediendo y luego tienen pues ese tejido pyme que aquí en España también es importante, ese 90% de empresas que son más pequeñas, que ahí sí que hay una brecha. Todavía hoy, en ese caso, en Latinoamérica detectamos una brecha en clave de digitalización, que algo que en España, por ejemplo, ya hemos hecho un avance mucho más significativo. Allí todavía quedan brechas por cubrir y, por lo tanto, va a haber un trabajo previo en estos países, sobre todo el tejido pyme, de digitalizarse. ujú. Javier, ahora que comentas esto, hablando de aquí, de España, Ujú. esta brecha no será tan significativa, pero hay una gran diferencia entre la gran empresa y la pyme a la hora de digitalizar. Sí que es verdad que las pymes están Ujú. poniendo las pilas, pero ha costado Sí. mucho que entrasen en este camino hacia la digitalización, ¿no? En este Sí. momento,
¿cómo crees que están tecnológicamente hablando las pymes de nuestro país? Nosotros estamos trabajando con mucha pyme, por ejemplo, del ámbito industrial, que están altísimamente digitalizadas y que ya están acostumbradas, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, con Advanced Manufacturing, que lo tienen muy incorporado. Porque es el tipo de cliente, entonces nosotros tenemos ahí un sesgo, nuestro tipo de cliente está muy expuesto a la tecnología. Ujú. Pero sí que detectamos en otros sectores y cuando vamos a ver clientes que queda mucho por hacer y que queda mucho por hacer porque además la digitalización permite ser internacional, permite extender mis mercados y mis productos a sitios donde mis comerciales no llegan, permite generar una red de confianza con otros proveedores. Digitalizar hace que una compañía cambie por completo y ahí hay un desafío enorme y yo creo que hay un trabajo por hacer grande. Yo creo que hay grandes fuerzas como la digitalización, el branding, la experiencia de usuario, que son espacios donde todavía queda mucho por hacer y que nosotros exhortamos a que los empresarios den ese paso porque hay una mejora sustancial de la capacidad competitiva de una organización y nosotros nos encontramos, por ejemplo, mucha empresa que nos llama para hacer un proyecto de branding justo en el momento en el que activa un plan de internacional. Ujú. Porque, claro, les ha funcionado bien en clave local, con su red de distribución, con sus comerciales, ha funcionado bien la empresa, pero cuando quieres traspasar los Pirineos, o tienes una marca o no vendes nada. Claro, Entonces, en claro. ese momento les obliga a hacer como deberes adicionales. Yo creo que los empresarios tienen que ser valientes y dar un paso adelante y que la digitalización, el branding, la experiencia de cliente son 3 palancas poderosísimas para hacer de su marca y de su empresa una mejor versión. Sí, porque visto desde fuera, por ejemplo, yo que lo miro desde fuera, para nada experta en temas de digitalización ni nada, pero veo como que hace mucho tiempo que estamos hablando de esa transformación, Ujú. que veo que cada Sí, vez se suman más herramientas, pero parece que la pyme nunca acaba de dar el paso, ¿no? Es decir, las claro. herramientas están, pero no se Sí. acaba de hacer el despegue, ¿no? Efectivamente, yo creo que es esta brecha que te comentaba entre gente que hace un uso muy intensivo y que aprovecha estas herramientas para seguir creciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios clientes intensivos en tecnología que están formando parte. El Financial Times recoge como las 1.000 empresas que más Ujú. crecen de Europa cada año Sí. y tenemos 3 clientes ahí entre las 1.000 que más crecen. Y eso es un indicador de un alto uso de tecnología, hago un esfuerzo internacional y me coloco entre entre las 1.000 primeras que más crecen de Europa. Y luego hay, por desgracia, un tipo de empresa como mucho más de pequeños saltos incrementales, Ujú. de un trabajo más de run, de continuidad, y que no están mirando otras cosas que suceden alrededor. Yo creo que la digitalización está todavía en el debe de muchos balances Mm. empresariales y va a hacer falta que ahí den un salto, de la misma manera que el branding todavía está en el debe y nosotros tenemos muy contrastado cuánto y cómo puede crecer una empresa si trabaja eficientemente este ámbito. Ujú. Javier, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, conocer un poco más a fondo vuestros servicios, déjanos vuestra página para que os encuentren rapidísimamente. Somos muy fáciles, es comuniza.com. Comuniza con Z. Comuniza.com. Con Mm. z.com. Sí, ahí nos encuentran, ven un poco lo que trabajamos y en redes sociales somos también Comuniza, por lo tanto, fáciles de encontrar. Pues Javier, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por participar en el programa y por hablarnos de esta tecnología que nos está arrasando, como es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un Gracias a saludo. vosotros. Un Adiós. saludo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.